Bueno, para mí es un placer encontrarme en este auditorio y donde pues prácticamente me recuerda a los seminarios, ¿no? Porque compartí con los que aquí integran estos seminarios en el doctorado y con el maestro Zeus pues a través del correo. Entonces es un placer estar aquí y por cuestiones del tiempo vamos al tema. Yo les voy a hablar de lo que se ha denominado o pretendo denominar justmaterialismo iberoamericano. ¿Qué es esto? Para entenderlo un poco tendríamos que partir de algunos presupuestos. Yo enlisté dos en total. El primero de ellos es la concepción de paradigma. Si partimos de Thomas Kuhn, paradigma él lo ha definido como la constelación de las visiones y conjuntos de fundamentos a partir de los cuales son aceptados por una comunidad científica y a partir de estos desarrollan las teorías. Si la juntamos con una definición de Humberto Maturana en la que él le preguntan en un programa sobre la cuestión de qué es una teoría, Humberto Maturana, investigador chileno, dice: la teoría es este conjunto de racionalismos lógicos de los cuales parten a partir de fundamentos aceptados a priori por una serie de investigadores. Entonces el paradigma más que nada sería esta cuestión, esos fundamentos a partir de los cuales una comunidad científica va a comenzar a realizar sus teorías, sus postulados o desde dónde va a hablar, ¿no? Entonces, teniendo este primer momento en cuenta, nosotros podemos encontrar que existen en el derecho mexicano en los últimos años el justpositivismo y justnaturalismo, del cual ahorita vamos a hablar, y el justmaterialismo iberoamericano partiría como un nuevo paradigma del derecho, ¿no? En surgimiento. El segundo presupuesto que yo más o menos les contaré aquí es acerca de las corrientes de pensamiento filosófico. Casi siempre pensamos que la filosofía es universal y así más o menos se nos ha enseñado que esta filosofía parte a partir de Grecia y se fue desarrollando. Y luego aparece, por ejemplo, ya en los últimos años, el libro ¿Qué significa pensar? de Martin Heidegger, donde él nos dice que pensar es aquello que vale la pena pensar, ¿no? Y llega a la conclusión que eso que vale la pena pensar es esta filosofía europea que es lógica, racional y como que parecería que es la única. Sin embargo, por ahí se encuentra un libro de un autor que se llama Carlos Berlogui, el cual establece, el libro se llama La historia del pensamiento filosófico latinoamericano. En este libro se establece, él intenta como compilar todo desde los pueblos preamericanos, aunque él dice que en estos pueblos pues no existía filosofía como tal. Yo ahí sí diferiría un poco, pero en el libro se manifiesta que no. Pero después viene a analizar más o menos lo que ha sido la filosofía en América Latina y cómo a lo largo de la historia, por una colonialidad del ser y saber, hemos estado replicando la filosofía europea como si fuera nuestra. Nada más que yo consideraría que en el caso mexicano la hemos estado haciendo a la mexicana, ¿no? O sea, traemos filosofía europea, pero aquí toma otro sentido y se va desarrollando. Entonces, en este libro, él toma la escolástica española, después dice que cuando más o menos nos independizamos de Europa, vamos a acudir a la filosofía francesa e inglesa y posteriormente, en el caso de México, vamos a acudir al positivismo en el periodo del Porfiriato, después el krausismo y más tarde, en los años 40, más o menos a partir de 1936, con la llegada de los exiliados españoles, aparecería en derecho el positivismo-vitalismo. Un positivismo, ese conjunto de normas jurídicas que se escriben, pero que se van realizando a partir de los valores sociales. O sea, la sociedad va teniendo ciertos valores y estos se van positivando en la legislación. Entonces, este segundo presupuesto es importante en la cuestión de las corrientes del pensamiento, porque admitiríamos o aceptaríamos más bien que existen diversas corrientes de pensamiento filosófico a lo largo del mundo y que en realidad esa filosofía universal, si quisiéramos unificarla, tendría que partir del diálogo entre las diferentes regiones.
Teniendo estos presupuestos de antemano, nos encontramos que en México han existido varios paradigmas jurídicos, de los cuales uno de ellos probablemente sea el justnaturalismo y posteriormente el justpositivismo. Quien ha estudiado más o menos esto y de forma más o menos fácil es Manuel Atienza en su libro El sentido del derecho. Más o menos me parece que lo publicó en el 2001, El sentido del derecho. En este libro dedica un capítulo a analizar más o menos lo que es el justpositivismo y el justnaturalismo, y él establece que existen estas dos corrientes del derecho como principales. Los que afirman dos posturas, que el derecho tiene que buscar la justicia y si no es justo no existe, y que además existen una serie de principios universales que siempre han estado independientemente de las distintas legislaciones que van apareciendo en una sociedad, serán justnaturalistas. Los que tienen, esto dice más o menos Manuel Atienza, los que tienen por otro lado la afirmación de que el derecho escrito es el único derecho posible y que al derecho no le importa la justicia, sino más bien lo que se escribe, serán positivistas. Ambas corrientes parten de cierta renuncia a la realidad y un gran apego a la racionalidad lógica, ¿no?, que se construyó en la modernidad, y que a través de esta racionalidad lógica nosotros vamos a encontrar que en el justnaturalismo yo llego a esa justicia a partir de estos razonamientos concatenados entre sí, y que es lo que más nos conviene, y en el justpositivismo llego de la misma manera, solo que esta vez al momento de llegar lo establezco por escrito, ya sea en la legislación o incluso en algunos países sea a través de sentencias. Y entonces así se va construyendo el derecho. Esto se puede complicar un poquito más, porque si tenemos que en el número 34 de la revista Doxa, Luigi Ferrajoli inicia este número, y este número fue dedicado precisamente a esta discusión con Luigi Ferrajoli. Él inicia este número con un artículo donde dice que en el derecho constitucional o en el neoconstitucionalismo puede haber dos teorías: la principialista, que sería el neoconstitucionalismo, y la teoría constitucional garantista. Muchos autores se sorprenden porque en parte muchos encasillaban a Luigi Ferrajoli en esta cuestión de ser un neoconstitucionalista, ¿no? Entonces, en este artículo él hace la separación de los las versiones neo del justnaturalismo y la versión neo del justpositivismo. Aquí él acusa a los neoconstitucionalistas de ser un neo-justnaturalismo que se va a caracterizar por darle una gran libertad a los jueces. Mientras que él se afirma, dice que no le gustan esos encasillamientos, pero él se afirma en todo caso, así lo menciona en el artículo, que en todo caso él pudiera considerarse un neopositivismo o preferiblemente un positivismo reforzado a través de derechos que se refuerzan con garantías y todo por escrito. La revista Doxa sigue con varios comentarios, otros autores que escriben varios artículos haciendo crítica a este primero, y cierra con dos artículos del autor, donde en el primero de ellos separa las críticas que él considera que son absurdas, que no tendrían al caso atenderse, pero que las atiende porque considera que son imprecisiones por parte de los autores en cuanto a su teoría. Y las que sí dice que tendrá que atender y que atiende en el último artículo. Al final de cuentas, él dice que más o menos la diferencia entre estos dos es que en uno se le da mucha libertad a los jueces, mientras que en otro, en su postura, que sería el neopositivismo, él establece como este positivismo reforzado, ¿no? Por cuestiones de tiempo, les hablo rápidamente de lo que es el justnaturalismo clásico. El justnaturalismo clásico es una separación que hace Jesús Antonio, bueno, yo lo vi en Jesús Antonio de la Torre Rangel. Él dice y platica en distintos espacios que él, cuando se enfrenta al justnaturalismo, él lo enseñaba como tal en las clases, sin embargo en la práctica no se veía reflejado ese concepto de justicia y de principios que siempre han estado sin tener que estar escritos, y que buscando encontró un libro de Ignacio Ellacuría. En este libro de Ignacio Ellacuría él se da cuenta que lo que ocurre con los derechos humanos es que son abstractos y se presentan como ahistóricos. Entonces, al presentarse como ahistóricos, se han desprendido de la realidad, y por lo tanto él, a través de este texto, llega a lo que se considera el justnaturalismo clásico de aristotélico tomista, que por cuestión de tiempos pues ya no vamos a alcanzar a ver. Sin embargo, nos pasamos directamente al justmaterialismo, que es el punto.
El justmaterialismo iberoamericano sería una concepción de paradigma nuevo del derecho que pudiera confundirse con un justmaterialismo que apareció más o menos en los 70s, 80s, donde más o menos existía una tendencia a desaparecer el derecho de corte marxista, pero que Antonio Salamanca en el 2008 le da un giro y hace ciertas correcciones a Marx, utiliza a Javier Zubiri como referente y utiliza a Ignacio Ellacuría y la filosofía para la liberación. Este justmaterialismo entonces tendría estas como 4 teorías de base. Se funda en la existencia de una realidad compleja y usa el método dialéctico, pero desde la complejidad. Y entonces su base sería en gran parte la realidad. Nos dice que el derecho, Antonio Salamanca nos menciona que el derecho en realidad son creaciones que se tienen que poner en comprobación científica, y que las características rápidamente de este justmaterialismo, la primera de ellas es que es una teoría de la vida de los pueblos, es decir, este derecho se funda en las relaciones sociales que existen en esta vida concreta de estos pueblos y se va a formar de esta manera, y aquí es donde tiene cierta relación con el pluralismo jurídico, ¿no? Es una teoría de praxis de liberación, es decir, es una práctica constante en la que se va a pretender encontrar las necesidades humanas y sin confundirlos con los satisfactores, porque ahorita vamos a ver otra cuestión con los satisfactores, encontrar estas necesidades humanas precisamente desde la realidad. Ahí se ve la presencia de Javier Zubiri. Es una teoría materialista porque parte desde esta dialéctica y hace unas correcciones a Marx. Es una teoría moral porque Antonio Salamanca, más o menos en el 2003, hizo una tesis sobre Yo soy el guardián de mi hermano, por ahí también creo que está el libro, y en esta hace como una relación entre Carlton Appel, Ignacio Ellacuría y Javier Zubiri y Enrique Dussel. Entonces, teniendo más o menos este diálogo de teorías, él llega a lo que denominó la acción moral de realidad. Es decir, a través del diálogo de Carlton Appel, de investigadores, se llega a una cuestión moral por los pobres, que esto vendría de la filosofía para la liberación, pero desde la realidad con el método zubiriano y de Ignacio Ellacuría. Es una teoría política porque se forma a partir de estos diálogos, y es una teoría jurídica porque esas necesidades humanas se positivan y se van cambiando, pero conforme a los satisfactores. Es decir, aquí hay algo importante. Tenemos que separar satisfactores de necesidades. Las necesidades humanas son, en cierto sentido, permanentes y podemos llegar a ellas a través de la investigación científica y el diálogo, ¿no? Científico. Sin embargo, los satisfactores es cómo satisfacemos esas necesidades, y aquí es donde entra una cuestión de unos conceptos de los indígenas ecuatorianos, de ahí los tomó Antonio Salamanca, pero probablemente pueden ser tomados de otros pueblos originarios. Y en estas cuestiones es que el satisfactor tiene que estar en una armonía cósmica. Bueno, primero es con la naturaleza y de ahí es de donde viene esta armonía cósmica. Entonces el derecho a partir de aquí sería definido, y ya para terminar, el derecho se define como una praxis normativa de positivación y satisfacción del sistema de necesidades, capacidades materiales de los pueblos y la reversión de insatisfacciones de las mismas de forma autónoma en la comunidad, ayudados por la fuerza física coactiva de la misma comunidad. Es decir, el derecho surge de la vida de los pueblos, volvemos a ese concepto, y parecería en estos momentos un poco utópico, extraño. Sin embargo, los procesos sociales llevan siglos, y en algún momento el justnaturalismo, el justpositivismo eran una cuestión muy nueva y parecía inalcanzable. Sin embargo, ya hay varias investigaciones relacionadas en esto, incluso ya hay un método que es el método intercultural e interdisciplinario, con el cual se pretenden realizar estas investigaciones a partir del justmaterialismo iberoamericano. Y eso sería más o menos la exposición.